Investigación aplicada tiene como objetivo resolver un determinado problema o planteamiento específico. Por ejemplo, si un investigador está investigando las causas de alguna enfermedad del intestino, está realizando investigación aplicada. En general, en la investigación aplicada explora preguntas mucho más específicas. La investigación básica. La investigación básica pura o básica tiene como finalidad la obtención y recopilación de información para ir reconstruyendo una base de conocimiento que se va agregando a la información previa existente. La investigación básica explora ideas y preguntas más generales. El método deductivo es un tipo de razonamiento lógico que hace uso de la deducción por una conclusión sobre una premisa particular. Permite inferir acerca de esa conclusión. Su base es racionalista y asume que solo la razón puede conducir al verdadero conocimiento. La idea del método deductivo es tener un principio reconocido, una premisa de lo que ocurrirá. El método inductivo es un proceso mental que al llegar al conocimiento o la demostración de la verdad de los hechos particulares probados, hace que se pueda llegar a una conclusión general. Es un método basado en la inducción, que consiste en el establecimiento de una verdad universal o una referencia general basada en el conocimiento de un número de datos únicos. El método hipotético deductivo es una descripción del proceso de construcción del conocimiento científico. Consiste en lo siguiente: el científico conjetura una hipótesis, realiza predicciones que deben ser ciertas si la hipótesis es cierta, compara las predicciones con observaciones empíricas y en base a esas comparaciones puede rechazar o revisar la teoría o bien aceptarla provisionalmente. Investigación según la naturaleza de los objetos y profundidad. Entre estas investigaciones se encuentra la investigación exploratoria, que tiene como objetivo examinar o explorar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado nunca antes. Por lo tanto, este sirve para familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, poco estudiados o novedosos, permitiendo identificar conceptos o variables promisorias e incluso identificar relaciones potenciales entre ellas. También se encuentra la investigación descriptiva, en el cual en un estudio descriptivo se seleccionarán una serie de cuestiones, conceptos y variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin del procesamiento de describirlas. Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. Y por último, tenemos la investigación correlacional, que esta tiene como finalidad medir el grado de relación que eventualmente pueda existir entre dos o más conceptos o variables en los mismos sujetos. Es decir, buscan establecer si hay o no una correlación, de qué tipo es y cuál es su grado de intensidad. Investigación transversal, método no experimental para recoger y analizar datos en un momento determinado. Es muy usada en ciencias sociales teniendo como sujeto a una comunidad humana determinada frente a otros tipos de investigaciones, como la longitudinales. La transversal limitada, la recogida de información a un periodo, ofrece resultados más descriptivos que experimentales. El tiempo para la recolección de datos puede ser más o menos prolongado. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. La investigación longitudinal es un estudio de caso prolongado donde se observan individuos durante largos periodos y conforman una investigación con datos cualitativos. Investigaciones según el control de las variables. Investigación experimental. En la investigación experimental, el investigador manipula una o más variables del estudio para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto de las conductas observadas.
Investigación cuasi experimental. Son esquemas de investigación no aleatorios. Dado la no aleatorización, no es posible establecer de forma exacta la equivalencia inicial de los grupos, como ocurre en los diseños experimentales. Investigación no experimental. Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que se dan sin la intervención directa del investigador, es decir, sin que el investigador altere el objeto de investigación. En esta investigación se observan los fenómenos o acontecimientos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. Investigación explicativa. Tipo de estudio que explora la relación causal, es decir, no solo busca describir o acercarse al problema objeto de investigación, sino que prueba encontrar las causas del mismo. Dentro de este tipo de estudio se pueden presentar 4 elementos importantes, que son el sujeto, el objeto, el medio y el fin. Investigación predictiva. La investigación predictiva tiene como propósito prever o anticipar situaciones futuras. Requiere de la exploración, la descripción, la comparación, el análisis y la explicación. Se interesa por anticipar las situaciones futuras a partir del conocimiento de las condiciones previas y la comprensión de los procesos explicativos. Cuantitativa. Usa como plataforma datos numéricos y cuantificables para generalizar algún fenómeno. Se utiliza escalas de medición para discriminar el comportamiento de una variable y así explicar el fenómeno que se está estudiando. Cualitativa. Se basa en la observación, que se utiliza para comprender en profundidad un fenómeno sin utilizar datos numéricos. Mixta. Se utiliza más de un método para obtener resultados. Se involucra la cuantitativa, la cualitativa, para obtener resultados más extensos. Método histórico. Es un proceso empleado para reunir evidencias de hechos ocurridos en el pasado y su posterior formulación de ideas o teorías. Método de laboratorio. El proceso se desenvuelve dentro de un lugar equipado con instrumentos y equipos que ayudan al estudio del objeto mediante el control de las variables y condiciones. Método de campo. Es la recopilación de información fuera del laboratorio o lugar de trabajo. Los datos se toman de ambientes reales no controlables.